Muy bien, el primer caso corresponde a una sociedad colectiva. Esta sociedad colectiva deciden los socios cerrarla, ya sea porque tenía pérdida, ya sea porque no se cumplía el objeto de la sociedad, o ya se cumplió, perdón, el objeto de la sociedad, o porque simplemente le convino a sus intereses. Cierran la sociedad colectiva y con el restante, luego de liquidar los activos, pagar los pasivos, pues aperturan una sociedad anónima. Entonces es un caso muy distinto a la transformación, porque en la transformación los activos y los pasivos se trasladan a la nueva sociedad. O sea, se pasan, digamos, si tenemos mobiliario de equipo, si tenemos equipo de cómputo, inmuebles, estos se pasan a la nueva sociedad. En este caso no es transformación, sino es liquidar una sociedad antigua y con el excedente del dinero aperturar una sociedad nueva, solo que con una figura legal distinta. Entonces teníamos el balance general, que es con el que siempre iniciamos, ¿verdad? Nuestro balance general, que nos presenta los activos y los pasivos y el patrimonio. Y con estos pasivos, pues ya nosotros procedemos a la venta de los activos. Aquí tiene el dato de la venta, ¿verdad? La maquinaria se vendió a un precio, menos el IVA, pues se recibieron 116,000. El mobiliario y equipo se vendió en 8,000, menos el IVA quedó en 7,142. Y el equipo de cómputo, 38,000, menos el IVA quedó en 33,928. Hay un IVA de 18,857,14 y entonces la venta total fue de 176,000. Pero la sociedad nos recibe esto, si nos recibe 176 menos los 18, porque los 18 solo los tiene un tiempo, posteriormente tiene que pagarlos al fisco. Paga los impuestos, paga el pasivo laboral, tiene gastos de liquidación por contratación de liquidador, por arrendamientos, por papelería, todo lo que se refiere a gastos, y hace un abono a préstamo de 15,000. Entonces va a gastar 147,000 para pagar algunos pasivos porque tiene disponibilidad de 176. En la segunda liquidación, pues vende el inmueble en 182, pero como no hay IVA del inmueble, porque el IVA se maneja a través de la escritura y el abogado es el que se encarga de esa parte, entonces nosotros solo recibimos los 182,000. Las cuentas por cobrar son 85,000 y pues en caso de cuentas por cobrar, pues no hay IVA, ¿verdad? Solo hay IVA en mercaderías y 116,000 de IVA. Se vendieron 397,000 de activos. Una parte es IVA y otra parte es lo que recibe la sociedad. Con este dinero se paga 153,000 que estaba pendiente de proveedores, préstamo bancario de 150,000 y los gastos de liquidación fueron 18,000. Se habían presupuestado 15, pero al final fueron 18. 321,000 quetzales y teníamos 397. La diferencia pues va a ser lo que se le va a repartir a los socios. Y con esa diferencia van a aperturar una sociedad anónima. Muy bien. A la hora de establecer acá en el cuadro de liquidación, tenemos este cuadro de liquidación en donde está a primera fila dos iniciales, 15,000 de efectivo, otros activos 595,000, los pasivos 435,000, los capitales 50 de Carlos, 75 de Mario y 50 de Josefa. Muy bien, se vendieron estos activos, tenían un valor en libros de 200 y se vendieron en 176. Se perdieron 24,000 si solo viéramos el efectivo. Pero como de esa pérdida de 24,000 todavía hay que sumarle el IVA, porque el IVA no lo recibió la sociedad, entonces estarían perdiendo 42,857. Aquí iniciamos a acumular ya una pérdida. Le sumamos, nos quedan 191,000 de activos, 595 menos 200, nos quedan 395. Pasivos, pues se aumentaron porque se aumentó el IVA. La pérdida es de 42 y los capitales no tienen movimiento. Muy bien, vamos a pagar los pasivos. Los pasivos que están registrados más el IVA, ¿verdad? Que el IVA es de 18,000.
Entonces se estableció que ese monto total sumaba 165.857. 150.000 de pasivos y 15.000 de gastos. Queda un saldo de 25.000 en efectivo, 395, 103 de pasivos, 57.000 de pérdida, ya incrementó la pérdida con los gastos de liquidación. Y tenemos el capital. Aquí es donde se hace el primer corte. Hemos explicado que ese primer corte se debe a que los socios pues requieren efectivo por cualquier situación, problemas financieros, tienen que pagar algunas deudas y entonces ahí dicen, bueno, queremos ver cómo estamos y que nos distribuyan una parte de ese dinero que está ahí, porque aún ahí hay 25.000. Además de eso, ahí hay activos de 395. Técnicamente lo que hay que hacer es presupuestar la pérdida y a eso se le llama pérdida potencial. Y aquí explicamos el tema de pérdida potencial. 395.000 de activos pendientes de liquidar, asumiendo que los perdemos, no los recuperamos, ya hemos perdido 57.000 a ese momento, entonces la pérdida hasta ese momento suma, si perdiéramos todo, ya no pudiéramos liquidar nada, 452.857.14. Muy bien. Pero hay pasivos pendientes de liquidar, que son 303.000 de pasivos pendientes de liquidar. Si perdimos nosotros todos los activos, pues también los pasivos no van a recibir absolutamente nada. Entonces, en términos generales, lo que hacemos es una compensación entre lo que estamos perdiendo de activos y lo que están perdiendo los pasivos. Entonces, la pérdida suma 149.452.000 menos 303.000, tenemos una pérdida de 149.857.14. Más 15.000 de un presupuesto de gastos de liquidación, entonces la pérdida nos suma 164.000. 164.000 de pérdida probable contra un de 175, pues algo que nos queda bien claro es que todavía tienen derecho los socios. Y entonces distribuimos la pérdida según el aporte de capital. Al socio Carlos le tocan 47, entonces todavía hay que darle 2.800. A Mario le tocan 76.53, le queda un saldo de 4.300. A Josefa 47.102, le queda un saldo de 2.897. 10.142, que es la diferencia entre 164 y 175. Noten acá que lo que distribuimos es la pérdida, para saber si la pérdida no es superior al capital aportado. En estos casos, en este caso específicamente, la pérdida no es superior al capital aportado. Entonces, ahí ya no hay excusa para poderles distribuir parte del efectivo que tiene la sociedad. Si el capital fuera menor a la pérdida que estamos estableciendo acá, entonces no se les entregaría nada porque el capital va a alcanzar a cubrir la pérdida que estamos proyectando. Bueno, se le distribuyen estos montos que están acá. Regresamos al cuadro. 2.897, 4.346 y 2.897. Nos quedan 15.000, que es la reserva que hicimos para posibles gastos. 3.95 de activos, 3.3 de pasivos, 57 de pérdida. Muy bien, venta de activos, 397.000, como está descrito. Se vendió el inventario, las cuentas por cobrar y se vendieron los inmuebles. O se cobraron las cuentas por cobrar. Cuando digo se venden las cuentas por cobrar es porque hay empresas especializadas que compran totalmente la cartera de créditos. Esa es una forma de poder liquidar la cartera de créditos. Y hay otras ocasiones en las que lo que se hace es cobrarle a todos los clientes y pues se obtiene el total de la cartera de créditos. No a veces, sino es muy probable que el total de la cartera de créditos no se recupere porque hay que negociar con los clientes o hay que negociar con el que compra estas carteras de crédito. Muy bien, esto que obtuvimos de activos, menos el IVA, que ese entró a caja, pero después tenemos que pagárselo, entonces se crea un pasivo. El pasivo sube a 316.000, lo que traíamos más el IVA. Los activos los liquidamos totalmente. Y los 397.000 que tuvimos una utilidad porque los vendimos 2.000 arriba de los 395, en realidad no es eso, hay que restar el IVA, nos queda una pérdida de 11.928.57. Tenemos 412.000, pagamos los pasivos, pagamos los gastos, vean acá los gastos, 18.000 fue lo que gastamos y habíamos proyectado 15, eso
Es muy normal que gastemos más de lo que se había proyectado o puede ser que gastemos menos de lo proyectado. 77,000 acá es lo que nos queda de efectivo y 87,000 de pérdida. En realidad la sociedad anónima va a iniciar con un capital de 77,000 quetzales. La pérdida se le va a distribuir a los socios, igual que el efectivo, y queda sus saldos en cero. ¿Cómo sucede acá? Pero con este dinero, con estos 77, se funda la sociedad anónima. Y en las partidas contables, como hemos visto, una partida contable por la venta de los activos, un registro contable por el pago de los pasivos, el registro contable en donde se queda registrado el monto del efectivo que se le entregó a cada socio, 2,800 a Carlos y Josefa y 4,300 a Mario, 10,142 en total. Segunda liquidación, venta de activos. Los recibe bancos y se liquidan los activos a valor en libros. Por eso es que se genera una pérdida. Se pagan los pasivos a valor en libros. Pues estamos pensando ahí que a nadie se le quedó debiendo. Puede suceder que le paguemos menos a los proveedores y lleguemos a una negociación. Eso se convertiría en una ganancia. Como puede suceder que le paguemos menos al banco con una negociación o al contrario, que le paguemos más al banco por el tema de los intereses o más a los proveedores por el tema de los intereses. Pero en este caso no sucedió eso, para ejemplificar, y entonces queda el último registro en la sociedad colectiva es en donde le vamos a pagar a los socios 77,000 de efectivo que tenemos, 0,7143, y 87,000 que se distribuye de la pérdida. Entonces los capitales van a quedar en cero a la hora de liquidarlos acá, colocando los 47, los 70 y los 47 en el lado del débito. Ahí la sociedad colectiva cerró sus libros de contabilidad. Eso puede ser muy conveniente cuando no queremos acarrear, o sea, no queremos arrastrar cuentas pendientes de una sociedad antigua. Entonces, por eso es que se utiliza este procedimiento, es decir, bueno, liquidemos la sociedad colectiva y nacemos una sociedad anónima totalmente nueva, sin deudas, sin nada. Arranquemos de cero en la sociedad anónima. Entonces, por eso es que no es transformación, sino es cierre de la sociedad colectiva y apertura de la sociedad anónima. Ahí no hay transformación. Muy bien, entonces la sociedad anónima, sus libros nuevos de contabilidad, sus acciones por suscribir comunes, acciones por suscribir preferentes, capital autorizado común, capital autorizado preferente. Suscriptores comunes, 33,000 suscribió el socio Mario. ¿Por qué? Porque él recibió 33,030 con 61. En los datos del ejercicio, nosotros les colocamos que iban a suscribir en cantidades de miles exactos y que los quetzalitos pues quedaban para ellos. Ellos reciben 33,030, se quedan con 30, él se quedó con 30 quetzales con 61 centavos y aporta 33,000 a la sociedad anónima. Y los otros dos socios recibieron 22,020,41, se quedan con los 20 quetzales con 41 centavos y con los otros 22 suscriben acciones. Uno suscribió acciones preferentes, los otros dos acciones comunes. Y entonces, acá tenemos acciones comunes, 33,000 y 44,000 de acciones preferentes. Acciones por suscribir se disminuyen en 33,000 en las comunes y 44,000 en las preferentes. Y luego está la cancelación. Bancos recibe 77,000 y 33,000 de suscriptores acciones comunes y 44,000 de acciones preferentes. Entonces ahí estaríamos con este ejercicio que ustedes ya tenían, este archivo, ya ustedes ya se calificaron y ya encontraron. Entonces ahorita quedaríamos el tiempo, ¿verdad?, para que ustedes nos comenten las preguntas que puedan tener.